Los efectos secundarios más graves a largo plazo de la quimioterapia es, con ciertos fármacos, la cardiotoxicidad. No es frecuente, pero es un tema que debemos tener en cuenta y los oncólogos solemos estar encima de ello. Hay otros efectos de la quimioterapia a largo plazo en los que no voy a entrar porque son más raros, como segundos tumores. Únicamente señalar dentro de los segundos tumores que el más frecuente es el tumor de la mama contralateral, que puede llegar entre un 8 o 10%, y es uno de los motivos de que en el seguimiento nos centremos en las mamografías, no solo de la mama afectada, si ha sido conservada, sino también en la otra mama. Y luego hay otros efectos secundarios de la quimioterapia o de la hormonoterapia o de la combinación de las dos a largo plazo, que es, sobre todo en mujeres jóvenes, la supresión de la función ovárica, que puede conllevar una serie de alteraciones de índole sexual o de síndrome vasomotor, sofocos, los típicos sofocos frecuentes con la quimioterapia, también con los tratamientos hormonales, o la osteopenia a largo plazo, porque estamos hablando de curación, o fatiga, o lo que se está llamando últimamente el chemobrain, que es el cerebro de la quimioterapia, déficit cognitivo leve, pero que es algo que hasta ahora no le dábamos mucha trascendencia, pero ahora estamos empezando a investigar. Sí que es cierto que es bastante frecuente que se señalen, y lo digo porque es importante para que no se preocupen las pacientes que notan esto, que son bastantes. Déficit cognitivo, se les olvidan cosas, repiten, se les olvidan las llaves del coche, pequeños detalles que no significa que tengan un inicio de demencia, sino que es una afectación cerebral no grave, pero que puede llegar a ser molesta e interferir con la vida habitual.